El día de hoy os voy a hablar del carbón. Es importante saber que en general los átomos presentes en la Tierra no se han formado aquí. Se han formado en las galaxias, en las estrellas y en general el carbono no es la excepción. Vamos a decir que el carbono está constituido de 6 protones y de 6 electrones, pero en lo que nos interesa se representa el carbono con 4 puntos, que quiere decir que tiene 4 electrones externos. Pero el carbono presenta una enorme afinidad con el hidrógeno. Es por eso que se explica que en general las moléculas de la vida posean esta asociación. Ahora, vamos a representar esta afinidad. Podemos también representar por 4 barras los electrones. Y ahora vamos a adicionar hidrógeno. En este momento hemos formado una molécula básica, la primera molécula que se forma entre el carbono y el hidrógeno. Esta molécula se llama gas metano. Ahora, el gas metano, en general, si lo representamos por la fórmula estructural, presenta un ángulo entre el carbono y el hidrógeno de 108.7 grados. Y si representamos de una manera tridimensional basado en la microscopía óptica, podemos ver que el carbono está formado por un tetraedro. Me parece que ya habíamos visto que el agua forma también un tetraedro y que esta forma, en general, de tetraedro, nos lleva a ver que existe una base para que se fractalice las moléculas de carbono. Ahora, podemos simbolizar, como lo hacíamos con el agua, por un triángulo, y cuando se va a fractalizar, el carbono va a seguir la curva de Koch. Ahora, veamos cómo va a formarse esta fractalización. Si nos referimos al metano, contiene un solo carbono y 4 hidrógenos. O sea, que tenemos una molécula formada por un solo carbono. Si aumentamos un segundo carbono, como ustedes observan, en este caso se completan los hidrógenos y tenemos una molécula formada por 2 carbonos. Si aumentamos un tercer carbono a la cadena, tenemos una molécula formada por 3 carbonos. Y si aumentamos otro carbono a la cadena, tenemos una molécula formada por 4 carbonos y podremos seguir así sucesivamente. El primero será metano, el segundo será etano, el tercero propano, el cuarto butano, el quinto pentano, el sexto hexano, el séptimo heptano, el octavo octano, el noveno nonano, el décimo dodecano y así sucesivamente. Pero lo que es importante es que veamos cómo se da la formación de las cadenas. A esta formación se le puede llamar
la fractalización del carbono. Ahora, vengamos un poco más en detalle y entremos a hablar del átomo de carbono. Como lo dije anteriormente, aquí tenemos el mineral carbono natural, como se lo extrae. Tenemos una foto en microscopio electrónico efecto túnel de carbono. El grafito es una forma de carbono alotrópica que se encuentra en los crayones. El diamante es otra forma alotrópica de carbono. Esta es la forma como se cristaliza por capas el grafito, que va a dar una cualidad de conducción eléctrica. Y tenemos el grafito que se le aplica láser y con el cual se obtiene nanotubos. En general, conserva la fractalidad que ya habíamos visto con el ADN. Aquí tenemos una fibra formada por nanotubos que se utilizan en cirugía, en informática, en nanotecnología. Aquí tenemos el fulareno, del cual hablaremos más en detalle, que se asemeja a un balón de fútbol. Tenemos aplicaciones en microchip directamente. Y aquí tenemos una gráfica de las capas, cómo se fractaliza el petróleo. Y fundamentalmente esta es una foto en donde muestra las diferentes capas en donde se encuentra el petróleo. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de la manera como se forma el fulareno. ¿Por qué hablaremos del fulareno? Hablaremos del fulareno puesto que es un compuesto que actualmente se utiliza de una manera se puede decir muy expandida en nanotecnología y es una forma estable del carbono. Aquí vemos cómo cristaliza el diamante, que es una forma de carbono, cómo cristaliza por capas el grafito y el fulareno. En general, en 1985 obtuvieron el premio Nobel Robert Koch Richard Ismaili por la síntesis del fulareno. Aquí tenemos fularenos esféricos y los cilindros de fulareno reciben el nombre de Buckminster. Y con estos se pueden hacer grandes construcciones resistentes a altas temperaturas. El más conocido es el formado por 60 átomos de carbono, que se lo conoce como C60. Y existen otras formas de fulareno, de 70 carbonos, de 20 carbonos, pero todas guardan la fractalidad no repetitiva. Y lo importante es que este fulareno se produce de manera artificial en la Tierra, pero lo que es importante es que se utiliza dentro de los nanotubos que se pueden integrar dentro de prótesis internas y no hay rechazo. Y lo más importante, se ha descubierto que en general el fulareno existe de manera natural en el espacio. En 2010, el telescopio Spitzer confirmó la presencia de C70 en una nebulosa. Y los astrónomos creen que estos fularenos son creados en las capas exteriores de una estrella y expulsados al espacio. Y como propiedades, como ya lo dije anteriormente, lo utilizan actualmente en la medicina
y no son muy reactivos. Y para concluir, me gustaría decir que esta pequeña cápsula de hoy día la he hecho pensando en que el próximo programa nos pondremos algunas preguntas sobre el petróleo y en posteriores programas hablaremos de las proteínas y formación de proteínas. Entonces, para entender es necesario tener los conceptos de base. También, todo este trabajo de pequeñas cápsulas no se hace desligado de que ustedes deben continuar buscando, que lo que yo digo es simplemente una pequeña iniciativa y que ojalá, por ejemplo, se refieran a personas como Nassim Haramein, quien ha trabajado mucho en responder a preguntas básicas tales como ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y para poder entender sus teorías cosmogónicas es muy importante comprender conceptos como los que hemos visto del ADN, la fractalidad y el carbono. Os agradezco, os espero en mi próximo programa. Os agradezco vuestra suscripción y con esto me despido. Gracias.